la marca es fundamental, el nombre es fundamental. Si tú tienes un fracaso en un momento determinado en un país distinto, porque no haces las cosas bien, porque creces fuera del lugar, lo vas a pagar muy caro y te puedes cerrar las puertas de entrar en ese país. Hay que tener mucho cuidado. Ten en cuenta que un franquiciado no es un trabajador, es un inversor. Hay que tratarlo como inversor. Les cuesta dimensionar el dinamismo que lleva el mundo en el que estamos y lo rápido que va. Pues la sociedad evoluciona y hay que estar preparado, ¿no? Puedes tener dinero, pero si no tienes un equipo que lleves o que tú enseñes a la persona, te estás equivocando. Decisiones difíciles, errores y aprendizaje. Un antes, un durante y un después. ¿Qué hay detrás del negocio? Bienvenidos a todos a un episodio más de Detrás del Negocio. En esta ocasión tenemos a Eduardo Badía, presidente ejecutivo de la Asociación Española de Franquicias, donde creo que es capaz la voz con más experiencia y más autoridad en el sector en España, desde el año 90, ¿no? Eduardo, que estás por aquí, bienvenido. Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos vosotros y dar apoyo a vuestro programa, que es tan importante. Y bueno, la verdad es que fue el año 90 en el mundo de la franquicia, como director ejecutivo de la asociación desde el año 96. Pero ya creo que no habías nacido y ya ya estaba en el mundo de la franquicia. Literalmente, yo en el 91, así que... Llevas ya un año, te llevaba un año antes que tú nacieras. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue este comienzo? O sea, ¿quién es Eduardo antes de meterse en el sector de las franquicias? Bueno, yo soy licenciado en Derecho, en San Sebastián, en el norte. Luego hice un máster en gestión de empresas y a partir de ahí empecé mi vida profesional, ¿no? Estuve en una empresa de muebles de cocina que había ahí en un polígono industrial en Hernani, en concreto en San Sebastián. Y luego a partir de ahí me llaman para una empresa de transportes que es comprada por una multinacional australiana, la compra una multinacional australiana e invierte en Europa en tres ciudades. Una es Inglaterra, otra es Italia y otra es España. Y entonces el Headhunter, en este caso para España, me elige a mí para ser el director de créditos y cobros de la empresa. No solo eso, sino que luego durante el transcurso de la vida profesional en esa empresa empiezan a franquiciar. Y yo llego a tener hasta 46 unidades en el año entero, ¿no? de franquicias de transporte urgente, por decirlo de alguna manera. Era Helguera, Transportes Helguera, y se reconvierte una empresa que era del año 90 y tantos, 80 y tantos, bueno, que lleva muchos años en el mercado, pero cuando yo me incorporé en el año 90 y entonces empezaba a franquiciar. Y entonces, bueno, pues me vine a Madrid y empecé ahí a trabajar. ¿Y los ayudaste tú en el proceso, digamos, de ser una Claro, franquicia o en qué no, parte yo estabas? era un directivo y entonces yo Ok. lo que tenía, con mis conocimientos de la franquicia, pues empezar a buscar unidades para transportistas que estuvieran abanderadas con la marca de Transportes Helguera, ¿no? 46 unidades y luego ya al final desinvirtieron la multinacional australiana, se volvió a Australia y entonces yo me quedé en stand-by, un poco en búsqueda de proyectos, y yo era miembro de la junta directiva de la Asociación Española, que nace en el año 93, pero como representante de la empresa. Y claro, el que entonces era presidente me llama un día, porque yo renuncio a mi puesto, porque claro, ya no estaba en la empresa, y por ética, lógicamente, no tenía mucho sentido. Y a partir de ahí, pues me dijeron que a ver si me quería hacer cargo del director, como gerente de la Asociación Española. Me pareció interesante, me gustaba mucho el mundo de la franquicia. Como digo yo, me engañó y me engañó bien, porque llevo 36 años, ¿no? Seguiste ahí prendido al sector. Al sector y a la misma casa, ¿no? A la misma casa, muy bien. Y, digamos, en toda esta experiencia, el sector de las franquicias tiene un auge capaz muy importante justo en ese momento, me parece, ¿no? Donde empieza a globalizarse un poco las marcas y a querer crecer. Em, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto en estos 30 y pico de años? Te puedo decir un poco lo que era en su día y lo que es hoy en día, que Claro. bueno, tú lo conoces también como yo mejor. Bueno, vamos a ver, yo creo que en el año, estamos hablando del año 93, 94, un poco, cuando la franquicia en España empieza en el año 90, más o Ujú, menos. ujú. Pues bueno, es incipiente, es un conocimiento que viene de Europa y sobre todo de Estados Unidos como concepto del mundo de la franquicia. Entonces, en su día, en su época, era la Feria de Franquicias de Valencia, que era la máxima representante del mundo de la franquicia en aquel momento, internacional. Bueno,
con cerca de 400 marcas, es decir, que era una época Fuerte. extraordinaria, ¿no? Cuando empezaba a crecer. Y bueno, eso ha sido un poco el interín hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Pues como la vida misma, es decir, tiene una evolución espectacular para cosas buenas y para cosas malas. Se ha consolidado. Hoy en día es muy difícil ver una actividad comercial que no utilice la franquicia para crecer. No digo yo que no las haya, pero tiene que estar muy bien adaptada a lo que es el mercado, que me imagino que luego hablaremos de mercado, porque sea franquicia o no, fíjate, entonces en aquella época era un formato, ¿no? Claro. Formato franquicia. Hoy yo, después de 30 años, o 30 y, sí, 26, 32 años, yo digo que me gusta cada día hablar de menos de franquicia, hablar de inversión, de negocio, de futuro, ¿no? Porque la palabra franquicia parece que es la franquicia frente a otra cosa, no, es una forma de comercio que tiene una marca, que tiene un know-how, que tiene una experiencia y que tiene una posibilidad para que la gente se adapte al negocio, ¿no? De una experiencia ya probada con éxito, ¿no? Y por eso yo me quiero olvidar del tema, porque al final es comercio, es negocio y es unidad tanto como pequeñas o como grandes. Sí, en definitiva es el sistema, es el titular de un sistema, pero no está arraigado en el retail, que puede ser bajo ese sistema u otros, pero digo, tiene todas las características Correcto, del correcto. retail. Y en algún punto, cuando comenzaste, había que, me imagino, que o sea, no se conocía lo que es el significado del sistema, ¿no? O sea que hubo un proceso de transición, me parece, en el público general, más allá de quienes estamos hoy en el sector, de desconocer por completo la franquicia, y hoy que me parece que ya todos por lo menos sabemos lo que es una franquicia y por sobre todo consumimos en franquicias aún sin saberlo. Te voy a hacer un comentario muy simpático a esto que dices, porque me lo han preguntado varias veces. Mira, yo te puedo decir que yo entré en la asociación y, bueno, en principio lugar, pues había que dar difusión de las noticias. Yo me estaba enterando de noticias del mercado, de todo tipo de noticias que hubiera, de toda actividad económica, en fin, de trabajadores, de marcas nacionales, extranjeras que venían a nuestro país. Iba conociéndoles el día a día, ¿no? Y entonces cogía y hacía una estoy hablando, una foto de las noticias de los periódicos en papel, las recortaba, las grapaba y las mandaba a todos mis socios. Entonces una noticia de hoy le podía llegar al socio, en el mejor de los casos, 8 o 10 días más tarde, y a algunos no les llegaba, ¿no? Entonces eso era la forma de comunicar en el año 96, ¿no? Mira. Igual que ahora, ¿no? Sí, decir, ahora mismo, sí, ¿no? pero Imagínate con hoy en otro día alcance. alguien que venda una noticia, una información y que tarde 8 días en llegarle al consumidor, ¿no? Es decir, Ya está te vieja, llamarían totalmente. que estás haciendo una película de vintage, ¿no? Totalmente. De hace 500 años. Y digo, España tiene una gran cantidad de enseñas de franquicias. ¿Qué dice eso del tejido empresarial español? Pues ¿Logra habla modelos de replicables? madurez, ¿no? Es Sí. decir, yo a un mercado donde el 82% de las marcas son de origen español y el 18% de origen extranjero, estás hablando que es un sistema de negocio que ha calado desde el principio y que hoy en día el número de marcas, pues como bien te digo, pues es un 82% de origen español y 18% de origen extranjero. Quiere decir, pues te puedes dar cuenta, hay otros países que pueden estar 50-50, 50-50, otros 60-40, pero hay muy pocos países que tengan este porcentaje dentro de la operatividad y del mercado nacional, ¿no? Mira. Y eso es una realidad hoy en día. Y, digamos, ¿crees que aparte de tener marcas locales, España está como muy visto desde otros países también hispanohablantes como para llegar, ¿no? ¿Notás marcas que están llegando cada vez más en los últimos años? Sí, por supuesto, pero fíjate, esto es una doble dirección, ¿no? Es decir, yo creo que primero te conocen o escuchan de ti, digo de ti, de lo que representas, ¿no? Luego yo, el año 96 empecé, yo creo que el primer viaje internacional que hice con marcas españolas fue a la Ciudad de México, al World Trade Center de Ciudad de México. Al año siguiente estuve ya creo que es tu país, en Argentina. Estuve en la rural de la Argentina, allí, llevando marcas españolas, fíjate. Sí, claro. El año 96, 97, perdón. Y durante muchos años estuve yendo y tal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que había un gran interés por desembarcar marcas españolas al extranjero, ¿no? En países latinoamericanos, ¿no? Que yo creo que es un poco por la cultura. Pues estuvimos en Brasil, estuvimos en México. Yo en México estuve yendo por cerca de 20 años, casi consecutivamente. Argentina también estuve como 10 años yendo a Argentina. Brasil, menos años, pero también muy intenso. Un país muy fuerte en el mundo de la franquicia. Total. A nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano.
Y luego, pues otros países, ¿no? Pues como Costa Rica, Perú, Guatemala, pero que estos eran más pequeños, más incipientes, pero que también eran importantes, ¿no? ¿Qué pasa que con eso? Pues esto luego tiene el efecto contrario que te hace, bueno, te conocen, entonces intentan que marcas extranjeras vengan a España, de distintos países. En la medida que ese país está consolidado y tiene marcas consolidadas, intenta venir a países como es el nuestro, donde sabe que la cultura, el idioma, la idiosincrasia Son similares. puede ayudar. Sí. No es lo único, porque Sí. evidentemente no porque hablar el mismo idioma nos vamos a enterar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, un idioma lo puedes sustituir, pero no una filosofía de trabajo, ¿no? Sí, una cultura también, unas costumbres del público, ¿no? Porque nos pasa en Argentina, nosotros que tenemos marcas que si bien son argentinas, sus dueños son españoles o de origen español y hay mucho sandwichería, mucha cafetería, entonces realmente hay mucho sector que en su vez también replican en el público esa costumbre de consumo. No, no, por supuesto, es decir, es una realidad, es decir, que yo al final, si tú eres de un origen X, Y o Z, vivas en Brasil o vivas en Argentina o vivas lo que sea, siempre te tira a llevar a cosas de tu país o que vean o tú ves que tiene éxito. No siempre es lo importante, lo que hay que ver es cómo adaptas ese producto a tu país o concepto. Primero en Argentina y luego ver de qué manera, con un estudio serio y profundo, cómo puedes adaptarlo al mercado en destino. No siempre hay que adaptarlo. Siempre. Y no siempre es la misma filosofía, el nuevo producto, el nuevo servicio, el mismo embalaje. Es decir, no siempre es una copia y pega. Hay que adaptarlo. Totalmente, sí. Nosotros hablamos mucho de tropicalizar. Que es una palabra que yo uso mucho, que me encanta, sí. y siempre lo digo, es y está mal dicha, ¿no? Adaptarlo. Porque se usa para el trópico, pero nada más, pero se terminó traspolando a cualquier país. Es como la franquicia, es lo más conocido en Latinoamérica. Tropicalizar, yo lo utilizo en las conferencias y la gente dice tropicalizar, digo sí. Lo que pasa es que lo vas a entender a la primera, que es la adaptación al mercado. Y pasa, bueno, creo que el mayor ejemplo o referente del sector a nivel internacional es la marca de la M McDonald's, donde ya lo ves, que vamos a otro país y tienen un producto específico para ese paladar, ¿no? Entonces, digo, un poco siguiendo ese ejemplo, todas las marcas deberían tener un proceso de adaptación al mercado, es súper necesario. Eso no, y fíjate, no solo inicialmente, que tiene un arranque fuerte de marca, de imagen, en este caso, pues evidentemente es una marca que se nos escapa a nadie, ¿no? De conocer la importancia que tiene, pero también tiene un riesgo de estar permanentemente adaptando para que a través de los años esa marca se mantenga. Claro. Porque eso es lo más difícil. No es tan importante el dar el primer golpe, sino luego el mantener en todos los golpes que te van a dar por el lado de la competencia de imagen, producto, servicio, atención, producto y precio, porque cada día vas a tener más candidatos a la hora de elegir. Claro. Y yo siempre digo lo mismo, decir, oye, ¿por qué van a la marca X, Y o Z? Es que el consumidor, yo, a nivel individual, somos los verdaderos notarios. Tú dices dónde vas, tú vas a dónde vas, ¿por qué? Porque te gusta, porque te atienden bien, porque el precio es importante y porque es moderno, ¿no? O porque tienes una especie de sensación que es un poco cómo te sientes, ¿no? Es más importante a veces que el propio producto. Total. El producto antes tenía, durante muchos años, la marca ha tenido un valor espectacular, luego era el producto, luego era marca y producto, y ahora son sensaciones. Curioso que parece un poco cursi, pero es verdad. ¿Por qué voy a comer A, X y o Z? No quiero decir nada. Porque yo me encuentro bien. Claro. Porque hay, ahora, hoy en día, ¿no? Hay comunicación, hay atención, hay modernidad, hay sistemas, hay comunicación tipo wifi, tipo todo, tienes televisiones, tienes todo. Claro, eso hace unos años era impensable. Claro. Si tú no lo adaptas, el consumidor final no va. Total. De hecho, yo veo cuando más que nada salís de turismo y recorres países, cómo yo creo que las franquicias también logran comunicar algo, ahorrarse momentos de comunicar, porque en definitiva ya sabemos lo que esperar de una franquicia. Muchas veces cuando la tarea está bien hecha, ya el consumidor sabe qué esperar de una marca o sabe qué esperar de otra. Y cuando lo ves a veces cuando viajás y no querés comerte el lío de saber dónde tomar un buen café y sabés que vas a una marca de franquicias que ya reconoces y te ahorra todo ese trabajo, ¿no? Hombre, es que cuando tú vas a un país de destino, que como tú bien dices, y ves una marca que a ti te conoce, que tú le conoces, ya sea por tu país o sea por muchos motivos, quieras o no, el ser humano va a donde ella porque la conoce. Claro. Y porque está cómodo. Lógicamente, tampoco va
a la ciudad de origen o a tu ciudad natal, siempre y cuando no tenga esa imagen positiva del producto o del servicio, ¿no? O de la propia atención. Y tiene un riesgo, yo siempre digo lo mismo, me imagino que luego en el transcurso de la conversación hablaremos un poco de la hipersensibilidad que tiene. Tú vas a una unidad de una franquicia determinada, si no te atienden bien, el problema no es de esa unidad, es de la imagen de marca. Y no solo de marca, sino país. Te estás complicando la margen de la unidad, te está extrapolando a la marca general, que puede tener 200 locales y que la atención es exquisita y el problema es uno, pero no dice que el franquiciado de tal sitio me han atendido mal o el producto está mal. No, es la Dice la marca. franquicia que mal. Es que la franquicia no, es que... Y sobre todo si vienes de un país pues distinto al tuyo y que tú tienes una percepción de la imagen de producto, de atención y calidad, ¿no? Bueno, ahí tocaste un punto para mí muy interesante que tiene que ver con cuando alguien quiere invertir en una franquicia, el inversor desde sus zapatos cree que el que único que pone algo en juego es el que invierte. Y realmente la marca está poniendo años de cuidar un negocio, de una trayectoria, de comunicar cuál es su concepto para que el franquiciado, ponerlo en las manos de un franquiciado y ver que después pueda lograr el mismo estándar de calidad, el mismo proceso de experiencia del cliente. Realmente los dos juegan, me parece, mucho en cada proceso de apertura. Hombre, vamos a ver, yo creo que está claro que tú, como candidato a franquiciado, no vas a invertir en algo que no tenga éxito. Yo no metería un solo euro o dólar en una actividad que no tuviera éxito y que no me lo vendieran bien y que tuviera experiencia aprobada con éxito, crecimiento, incluso aperturas, cierres, cuál ha sido el motivo, no todo el mundo y tal, porque de todos los problemas se aprende, es decir, se puede adaptar y todas las experiencias es buena. Entonces yo creo que de eso se aprende mucho, ¿no? Entonces, claro, algo que ya ha invertido, que ya ha probado, tiene que tener un precio superior al que empieza de cero, ¿no? Pero eso es una obviedad. Claro. Por eso tú tienes que tener, y yo siempre digo a los franquiciados que tienes que ser la cabeza fría y el corazón, la cabeza fría y el corazón más frío. Es decir, ¿por qué? Porque estás poniendo tu dinero. Claro. Pero estás poniendo tu dinero en algo que es interesante, que ha triunfado y que tiene futuro. Pero tienes que entender que no porque te integres en una marca vas a tener éxito, vas a tener que trabajar en ella. Totalmente. De hecho, nosotros a alguien que está invirtiendo en una franquicia, a ver si coincidís conmigo, le decimos que hay dos momentos en la etapa de un negocio, antes de abrir y después de abrir. Antes de abrir, creemos que el que pone todo el conocimiento, el esfuerzo, los recursos, los proveedores, las capacidades, digamos, toda la estrategia es la marca y el franquiciado escuche y aprenda. Pero en el momento que ese negocio abrió sus puertas, eso se invierte y pasa a ser un esfuerzo 80% del franquiciado y 20% de la marca de controlar que eso suceda, pero el 80% del franquiciado de que seguir esas normas, seguir ese estándar y que su equipo lo mantenga en el tiempo. Totalmente. Y luego, evidentemente, una de las grandes responsabilidades, tú dices, del que invierte, pero también el franquiciador tiene una gran responsabilidad de saber elegir al franquiciado. Total. Porque evidentemente está en el mismo lado. Totalmente de acuerdo con tu opinión, creo que es muy acertada y creo que es así, quiero decir, porque al final tú inviertes, pero tienes que trabajarlo. En un coche sin gasolina tienes el coche, pero tiene que tener gasolina. Si no echas gasolina, no anda. Claro. ¿Y detectaste algún factor que haya hecho que España sea tan atractivo para marcas extranjeras que quieran llegar? Creo que sí. Primero porque es un país que dentro de lo que nuestro contexto es Europa, pues evidentemente es dinámico, es activo. Hay datos que lo avalan, hay datos que lo avalan. Y luego hay países y hay nacionalidades de países donde la marca española, bueno, que marcas extranjeras ven a España como un mercado interesante, ¿no? Por ejemplo, si esto lo hubiéramos hecho el año, ya te digo, el año 96, digo 93, 94, el 80% de las marcas extranjeras eran americanas. Hoy en día hay tantas marcas americanas como francesas y italianas, que decir que están compitiendo con las marcas americanas. Y el ratio se ha prácticamente equilibrado, curiosamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que el mercado madura, lógicamente hay, y no solo marcas latinoamericanas o europeas, que en este caso, incluso asiáticas, ¿no? Entonces, bueno, te puedes encontrar que un chino, pues un chino en España, de nacionalidad china, no, Sí, no sí, el sí, concepto sí. chino de local. Un chino, pues puede estar en una sociedad española y que la marca es española. Total. Bueno, esa es la gracia de las franquicias, ¿no? O sea, hay un montón de conocimientos y de desarrollo del negocio que hace que cualquiera podría gestionarlo, ¿no? Claro, y ya
Eso, y si das la vuelta es lo mismo, una marca española, ¿por qué ir fuera, no? Va, porque tu marca has tenido un éxito, tienes el gran riesgo de adaptarlo al mercado, lo mismo que es diciendo la tropicalización. Una marca española que funciona en España va muy bien, pero si va a Argentina, lo que tiene que hacer es adaptarse al mercado argentino, Total. porque si no, te equivocas. Justo te iba a preguntar de eso, porque hay 130 marcas, según... 130 países, 130 países en los que hay 311 marcas. 311 marcas de españolas que han Que salido... están en distintos países, Mirá. pero marcas 130. Hay un 2% más que el año anterior. Ahora estamos el día, que por cierto estás invitado, lo recibirás como socio que eres, el día 16 en el ICEX presentamos el informe de la franquicia española en el mundo 2025 en el Instituto de Comercio Exterior, y haremos una mesa redonda con marcas que han estado saliendo a distintos mercados para que nos cuenten, después de la presentación de los datos, una mesa redonda para que nos hablen de qué experiencia han tenido en aquellos países que han estado. ¿Y esto, a partir de cuándo lo empezás a detectar, digamos, de que las marcas salen de España buscando nuevos horizontes? ¿Y hay algo que crees que haya cambiado en la mentalidad empresaria para buscar ese crecimiento fuera? Bueno, yo creo que dos cosas, ¿no? Para mí hay dos temas. Uno, el desarrollo del concepto de franquicia, que es internacional de por sí, es de algo que incluso tú, en un momento determinado, puedes tener una franquicia de X, Y o Z, pero sabes que ese sector en otro lado está de moda, ese es un sector que tú puedes atacarle en otro país, que lo puedes adaptar a dicho país, y eso te hace generar la actitud de buscar mercados distintos al mercado nacional. Ten en cuenta que todo tiene un límite de crecimiento. Tú no puedes estar creciendo exponencialmente en un país durante toda la vida. Es decir, tienes que tener una vocación de crecer fuera de tu país, ¿no? Y eso es lo que ayuda a la idea a salir. Y segundo, que es ese reto de adaptarlo, lo he dicho anteriormente, adaptar el producto o el servicio a lo que hoy es el país, pero a lo que es el mercado. Porque tú puedes ir a un país donde ese negocio tuyo puede ser bueno, pero si no sabes adaptar no entras. Pero sabes que ese sector al que tú perteneces tiene éxito, con lo cual tienes que adaptarte al sector, sobre todo por el bien tuyo, claro. Claro. ¿Y qué criterios crees que debería seguir una marca para elegir un país? Pues hacer un estudio muy pormenorizado, ¿no? Sobre todo saber qué tipo de, bueno, qué mercado vas a atacar, qué cantidad, cómo funciona el sector al que tú representas, cuántos competidores tienes, cómo se divide el sector, cómo se divide el país por provincias o ciudades o tal, cuáles son las de mayor capacidad, dónde está el nivel de inversión. No es lo mismo la capital, un centro como puede ser a las afueras. Tener el perfil del local adecuado, qué metraje va a tener, en qué zona te vas a mover. Es decir, no es fácil. Tú imagínate que es lo mismo que haces en España, pero multiplicado por 3, digo por 3 o por 5, Sí, sí. porque es un país que no conoces. Claro. Sí, que es parte de lo que realmente uno cuando compra una franquicia, compra esa experiencia, bueno, hay que desarrollar esa experiencia en un país nuevo. Y hablando un poco de errores que te has cursado en toda tu experiencia de marcas que quieren llegar a distintos países. Pues primero, querer correr más de lo que puedes. Es malo correr. Hay que correr con la cabeza caliente, ¿no? Cabeza fría, perdón. ¿Y por qué? Porque eso no es bueno, porque crecimientos exponenciales en un momento determinado pueden tener momentos flash y que te puedan bajar a cero, ¿no? Y es muy difícil porque una de las debilidades que tiene el sistema, que es debilidad-fortaleza, es la imagen de marca que tiene el concepto y la marca, ¿no? Es decir, hoy en cualquier negocio la marca es fundamental, el nombre es fundamental. Si tú tienes un fracaso en un momento determinado en un país distinto, porque no haces las cosas bien, porque creces fuera de lugar, a velocidad distinta, por perfil de franquiciado, por una serie de cosas, lo vas a pagar muy caro y te puedes cerrar las puertas de entrar en ese país. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, justamente antes hablabas de que a veces se cree que capaz la barrera del idioma puede llegar a ser una barrera, pero creo que tú has defendido muchas veces que no. ¿Cuáles pueden llegar a ser esas barreras? Pues fundamentalmente esta de conocimiento, ¿no? Sí. Porque yo digo esto porque un secretario o una secretaria que te hable un idioma, decir, no sé, se me ocurre decir, polaco, lo puedes tener. Lo que no puedes tener, porque eso lo puedes, hay profesionales de la traducción y puede ser, lo que no puede ser es que porque hables el polaco sea un producto que lo vas a introducir en Polonia, ¿no? Es decir, eso llegará siempre y cuando tú tomes todas las medidas necesarias
para entenderte. Tú puedes hablar español o castellano e ir a Argentina y fracasar. Y puedes ir a Singapur y triunfar. ¿Por qué? Porque si vas solo por el idioma nunca irías. Pero si vas con una idea de estudio de mercado, capacidad de crecimiento, instituciones, financieros, perfil de inversor, sensibilidad de la gente, tú no puedes adaptarla. Esa de la tropicalización, que yo lo uso mucho, que es vuestra, y tenés, además el know-how es vuestro, por supuesto, y el royalty de la marca, lo que sí que es importante es que tienes que adaptarlo a la costumbre, ¿no? Porque los colores de imagen, el producto, la atención, es muy importante para que el consumidor final de destino asuma tu concepto. Porque si no va a haber un rechazo. Claro. Y digamos, ustedes desde la Asociación Española de Franquicias trabajan con muchas marcas, muchos sectores. ¿Tienen claro o qué le dirías hoy a una marca que nos está escuchando de qué tipo de estructura debería tener antes de empezar a franquiciarse? Hombre, hoy en día la estructura que hoy necesitas no tiene nada que ver con la que hemos estado hablando hace 20 años, ¿no? Ni 20, ni 10, ni 5, hoy en día. Hombre, tiene que haber una estructura fundamentalmente de muchas áreas que hoy son fundamentales. Olvídate que es franquicia, por ejemplo, temas de comunicación, temas de operaciones, temas de crecimiento, tema de perfil del personal que atiende y la búsqueda del franquiciado. Dice, no, yo voy a buscar un franquiciado. No, no, es que tengan en cuenta que un franquiciado no es un trabajador, es un inversor. Hay que tratarlo como inversor. Hay que tener un equipo preparado para trabajar con un señor que va a poner 100, 150, 200 o 600 mil euros. Ojo. Hay que tener una imagen de marca buena, hay que tener los derechos de la patente de marca ya concedida. Tú no te puedes ir a un país sin saber que puedas tener una marca que no esté registrada, porque hoy en día eso se paga con la muerte, como iba a decir, de la franquicia, ¿no? Es decir, hoy en día pues tienes que tener instrumentos por ejemplo, mucho cuidado con el tema de la ciberseguridad, porque hoy en día eso afecta mucho, cosa que hace unos años no sabíamos de ello, ¿no? Luego, marketing digital, pues eso, ahora hablar de ello, yo tengo un hijo que tiene más o menos tu edad, y claro, ¿qué es eso de marketing digital? Hoy es imprescindible, ¿no? Total. Entonces, hay una serie de cosas que independientemente de lo que es el negocio como tal, son actividades que tú tienes que tener un equipo de trabajo preparado para poder salir a la calle. Sí, nosotros... Nacional y luego internacional. No porque lo abra en España sea un buen director de expansión internacional. Ya sí que ese hombre tiene que saber idiomas, pero tiene que saber idiomas y tiene que tener todo ese recorrido de información. Nosotros le pedimos a una marca antes de poder ofrecerles el servicio de la consultora para poder escalar su modelo de negocio, es que tengan un departamento de marketing muy potente, porque en definitiva creemos que es responsabilidad de la marca llevar clientes a la puerta de ese franquiciado. Procesos y know-how debidamente documentados y un desarrollo de producto permanente, porque hoy no es lo mismo los productos que se vendían hace 10 años ni van a ser lo mismo que se vendan en los próximos 5. En la misma marca tiene que desarrollar a su mismo, no se puede quedar... Es lo que yo te decía, adaptarse permanentemente, no adaptarse en un momento, adaptarse permanentemente. Es decir, ¿por qué hablabas antes de una marca? No voy a nombrarla porque si no al final siempre nos vamos al mismo, ¿no? Pero, porque sería injusto. Pero el tema es, la adaptación no hoy, sino que tienes que estar, el éxito de una marca que dure 30 años en el mercado, 40 años en el mercado, no es que antes era muy famosa, es que tiene que seguir siendo famosa hoy. Es decir, tiene que hacer que el notario, que eres tú y yo, que lo hemos dicho anteriormente, vaya porque sabe que antes consumías X, Y o Z y ahora tienes A, B y C, que son distintos a lo que consumías hace 10 años. Total. Porque el cliente es distinto, las costumbres son distintas, la importancia de marca-producto sí, pero no. Es más importante lo que digo yo, sensaciones, que es una palabra que es un poco cursi, pero es verdad. Sí, tiene con la Tú vas a los sitios, depende de cómo estés, que a gusto estés. Antes, aunque hubiera mucho ruido, pues aguantabas porque te gustaba y encima había cierto morbo, ¿no? Dice, oye, tal, hoy en día te gusta más estar a gusto con tu gente, con tu familia, con tu familia, con tu mujer, tu novia, tus hijos, y entonces introducirlos en el mercado, ¿no? Entonces, ya no es el producto, sino que tiene que ser la novedad de lo que hoy es en día. Tú imagínate, tú has hablado antes de gimnasios y de tal, ¿no? De marcas de gimnasios o de lo que pueda ser. Claro, es que este tipo de actividad, lo que era antes del gimnasio a lo que es hoy, no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No. Y se llama gimnasio. Sí. Bueno, y hablando un poco de sectores, trabajan, ¿no? Me parece que en la asociación tienen todos los sectores distintos. Sí. Pero
¿Notás que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo esta distribución de marcas en los distintos sectores? ¿Algún sector hoy que digas está creciendo muy por encima Bueno, de...? más que creciendo, sí. Por ejemplo, yo siempre digo, lo veo, además, el primero es el de restauración, ¿no? Y tal, y de las cadenas de restauración, pero seguramente es injusto que diga esto, pero es verdad, ¿no? Decía, la verdad es que todos los días comemos, ¿no? Entonces, Yo lo digo a mi hijo. te viene al estómago que lo primero que te viene una marca de restauración, porque tienes que comer todos los días, ¿no? Pero es que también tienes que hacer ejercicio todos los días, cosa que antes no hacíamos y ahora sí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es un poco a lo que voy? Pues está el sector de restauración, por supuesto, está el sector de moda, que también es verdad que está sufriendo porque evidentemente hoy en día la moda ha cambiado de una manera exponencial en el producto, en el local, en la forma de vender, en la forma de comprar, que no tiene nada que ver con lo que era hace 30 años, 40 Sí, sí, años. sí. Está el tema de cómo se siente la persona, es decir, todo lo que es gimnasia, belleza, cosmética, gimnasios, es decir, todo lo que es actividad de que uno se siente bien, ¿no? Todo eso es lo que más está creciendo. Luego, cadenas de alimentación, grandes cadenas de alimentación están franquiciando todas, ¿no? Todas, sí. Casi todas, ¿no? Entonces, Sí, sí. eso no existía antes. Y eso No. han venido de Francia, fundamentalmente, ¿no? ¿Sí? Que son un poco los que más han exportado el tema de cadenas de alimentación, ¿no? Tenemos un buen intercambio, ¿no? De marcas entre Francia, España. El Sí, mercado, digo, es el potente. mercado francés es segundo, emparejado prácticamente con el americano, y luego el italiano, ¿no? Pero Francia, primero por la proximidad y luego por, bueno, porque también es verdad que nosotros hemos estado yendo, yo he estado yendo es un país muy exigente, Francia, es muy exigente, muy profesional, no te perdona, es decir, como vayas con esto, te echan del mercado rápidamente y tienes que ir bien preparado. Hay marcas españolas que no lo han hecho bien, ya han tenido que salir, porque depende de la exigencia que tiene, el consumidor final no lo perdona, ¿no? Pero bueno, eso me parece bien, es decir, contra más alto sea el nivel de exigencia, más te exige a ti y más te posiciona a ti en el mercado, ¿no? Totalmente, sí. Y dentro de estos sectores, bueno, empiezan a crearse subsectores, ¿crees? Digo, de que combinan, empiezan a combinar, digo, nos pasa con alguna marca que capaz tiene fitness y después tiene también la cafetería integrada. Digo, empieza a vivir, Sí, ¿no? porque fíjate, si lo analizas, es un poco las sensaciones, Claro, la experiencia. la experiencia. Es decir, a mí me gusta ir al gimnasio, pero luego me gusta tomarme un café, un sándwich, ¿no? O bueno, o sentarme allí y escuchar o ver una pantalla y verme pues una serie o descansar y quedar con un amigo, una amiga o con alguien y tomarte un café o algo, ¿no? Es decir que, pero al final es lo mismo. No tiene que quedarse todo allí, ¿no? No tiene que quedarse todo en el gimnasio, ¿no? Claro. Y hoy en día eso, pues, bueno, porque es así, es decir, no te puedes ir a luchar contra el mercado, ¿no? El mercado es así, es muy vivo, es muy fuerte, es muy exigente y no te perdona, ¿no? Entonces, no te creas que porque seas el rey de X, Y o Z, lo que tienes que hacer es todos los días, ¿no? Claro. Porque alguien si no lo hará. Eso es importante. Digo, justo me pasa a veces cuando tanto hablo con marcas como con inversores que cuesta o les cuesta dimensionar el dinamismo que lleva el mundo en el que estamos y lo rápido que va. Y en esa velocidad de crecimiento, digo, hay nuevas zonas, nuevos lugares donde abrir locales y nuevos competidores que van a ocupar esos lugares si las marcas que hoy lideran no los ocupan. Entonces, son espacios que tanto en la innovación interna como en la expansión de locaciones hay que poder verlo, ¿no? Ese crecimiento exponencial que tiene el mundo en el que estamos. Fíjate, ya más yo te pongo un ejemplo fuera del mercado de la franquicia, porque si no, a veces es bueno salir un poco para ver cosas. Total, total. Yo me acuerdo que, bueno, me acuerdo, es una realidad, no es porque yo me acuerde, sino porque lo he vivido. Todas mis experiencias son de vivencias reales, ¿no? Y cuando tú antes, hace unos años, entrabas a una farmacia, hasta olía mal, ¿no? Te olía a medicamento, ¿no? Hoy casi, pues tienes cremas, tienes de todo, tienes todo un complemento de productos que no tienen nada que ver, pero que valen para el mundo de la franquicia. Primero, no es porque huela mal, igual es un poco exagerado, era muy rústico, muy Claro, rígido, claro. y hoy en día es mucho más moderno, hoy tienes de todo. Hombre, no te digo que te vendan una hamburguesa, pero casi, ¿no? Tienes de todo, ¿no? Y yo creo que eso habla mucho de lo que es el mercado, porque quítalo de la palabra de franquicia, lo que es el mercado, adaptarse a lo que es el día a día, ¿no? Y por eso cuadra con el gimnasio, cuadra con todo, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué no
Cuando tú vas a comer, pues igual te puedes comprar en la tienda, hay una tienda o de un corner donde te puedes llevar, por ejemplo, unas flores para llegar a casa, para llevar a tu madre, a tu mujer, a tu hija, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Quién no ha dicho que no? Si hablamos un poco de los eventos que hay en el plano internacional, no solamente en el nacional, eh, a qué eventos aconsejas ir a cualquier marca que no se pueda perder en el sector? Vamos a ver, yo diría que hay que distinguir lo que es un país a nivel nacional o internacional, ¿no? Es Ujú, decir, yo, por ejemplo, si hay una marca española que quiere ir al extranjero, pues depende qué país. Hay que ver un poco, es un poco la tropicalización del país, ¿no? Es decir, tú vas a Argentina, yo sé que en Argentina hay una feria de franquicias, como tú bien sabes, pero bueno, no tiene nada que ver la feria de franquicias de Argentina con la de París, ni con la claro, de Dubái, de Emiratos, en fin, o la de España, porque se ha habido una transformación. También ha habido transformación de eventos. claro. Antes solo había una feria, luego había 17.000 ferias, luego eso ha formado, han cambiado los formatos, ahora es mucho más directo entre cara a cara, candidato, inversor, no sé qué, es decir, están cambiando mucho, ¿no? Y luego ya no solo es el hecho de estar en un sitio, sino darle un contenido a ello, ¿no? Es decir, tú vas a invertir, pero te interesa también que haya jornadas o jornadas técnicas donde a ti, pues aparte de conocer esa marca, pues conozcas cómo va el mercado, qué retos tiene, qué tipo de, pues, que vas a tener que atajar. Por ejemplo, pues cuáles son las nuevas novedades en inteligencia artificial, cuáles son las novedades hoy en día, inteligencia artificial, fíjate, ¿qué te voy a decir? Luego, qué novedades hay en temas de, para tener un problema, fíjate, con el tema de las facturas de administración. Y oye, ¿sabes tú que aparte de unirte a esta franquicia X, Y o Z, con el tema de las facturas, el control de las Sí, sí, facturas, sí. que hay, ¿no? El tema del registro de la marca, bueno, eso te lo da la marca, pero... Y el tema de ciberseguridad, pues tienes que saberlo. Tienes que saber eso, tienes que saber muchas cosas que hoy en día que son externas, pero que son internas desde el punto de vista del día a día de tu actividad en el momento que firmes una franquicia, ¿no? Sí, la verdad que mirando al futuro, hay sectores que veas que se puedan ir creando en el futuro. Digo, hoy están bastante en auge las franquicias de realidad aumentada. Algo que hace algunos años ni nos No hubiésemos sabe ni cómo se imaginado. escribía, ¿no? ¿Y dónde ves algún sector, algún nicho que creas que pueda despertarse en los próximos años en el sector? Mira, yo creo que uno de los sectores, bueno, hay unos que son estables y que van a crecer más o menos y que se lo hacen bien, ahí estarán. Si tú no lo haces bien, cambiarán, pero ahí está. Ujú, El tema de, por ejemplo, restauración, pues siempre las va a haber. El tema de gimnasios también las va a haber. El tema de belleza de cosmética, pues fíjate, la belleza que estaba considerado durante muchos años como una característica de la mujer, hoy en día el hombre invierte tanto en belleza como la mujer. Entonces, total. claro, fíjate lo que ha cambiado eso, ¿no? Es decir, ¿cómo controlas eso? Bueno, pues la sociedad evoluciona y hay que estar preparado, ¿no? Es decir, yo creo que todo lo que sea naturaleza, todo lo que sea el cuerpo, todo lo que sea calidad de vida, Sí, modernidad, pues creo que eso tiene futuro. Sobre todo porque el consumidor final, claro, no nos damos cuenta, fíjate, que el consumidor final de hoy que consume es el futuro inversor en negocios y es el futuro empresario. Con lo cual, un futuro empresario de hoy no tiene que ver con un empresario de hace 40 años o 30 años. Si yo quisiera montar un negocio con mi criterio y mis gustos, me estaría equivocando. Tengo que saber tus gustos, claro, pero no tus gustos para que vengas a mi local, sino que tú, como desarrollador de conceptos, que luego que creas tu negocio sobre ello. claro. Es un sector realmente Apasionante, ¿no? apasionante. Yo siempre digo lo mismo, yo todos los días aprendo. Hoy estoy aprendiendo contigo, por supuesto, como gran profesional que eres, pero yo, con toda la humildad del mundo, y no lo digo así, cada día aprendo. Porque yo cada día que viene un socio allí, por ejemplo, estos días de semana, hemos estado con 2 o 3 colaboradores, pues como vosotros y tal, me han dado lecciones magistrales del área que ellos manejan. Claro, Y eso no lo he aprendido nunca, lo he aprendido ayer en 2 horas, hablando con ellos. Es decir, y ahora he aprendido. claro. Con lo cual, ¿qué ventaja tiene? Primero, conocerlo. Y segundo, poder ayudar a la gente a que lo conozca. Bueno, Perdón. justo tenemos una sección fija en el programa que es Detrás del invitado, en donde tratamos de saber quién es Eduardo, aparte del director ejecutivo de la asociación. Y, y justo te iba a preguntar, digo, ¿qué tipo qué aprendizaje te dejaron estos años en el sector?
Mira, yo tengo lo que más me engancha, o lo más me ha enganchado profesionalmente, no es viajar, porque viajar es duro, tú lo sabes. Bueno, yo me he pagado viajes de pues, venir de Argentina, irme a México, venir de México, irme a Brasil, 12 horas de avión, 8 horas de avión, cambio de horario, cambio de comidas, en fin, bueno, no os voy a aburrir con ese tema. Pero para mí ha sido apasionante el hecho de conocer países, ¿no? Conocer culturas, conocer gente. Yo soy un gran enamorado de las relaciones personales, ¿no? Y entonces conocer amigos, pues no sé, en Argentina sí, y en Brasil, y en México, y en Singapur, y en Estados Unidos, y en Francia, por supuesto, y en Portugal, en Grecia, en Croacia. Y entonces dices, "Joder, pues, ¿cómo aprendes eso? Esas vivencias no te las da nadie. Es decir, a mí profesionalmente me ha venido impuesta por mi trabajo, Ujú. pero yo, como dices tú, en el análisis individual es súper enriquecedor, ¿no? Y aprovechar de todo lo bueno que he aprendido para usarlo y de todo aquello que no me ha gustado para cambiarlo. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque te ha abierto tener la open mind, tener una mentalidad abierta, ser mucho más, en fin, colaborador, aprender, humildad, porque te crees que eres alguien y no eres nadie, y sobre todo colaborar, ¿no? Y enseñar. El sistema es totalmente colaborativo, es interdependiente y realmente a nosotros nos pasa, nosotros en el equipo en franquicia de Gresen, nosotros tenemos oficina en México, en Argentina, aquí en España, en Panamá, Miami, digo, hoy somos más de 140 personas. Y me pasa que cuando entrevistamos a gente y le decimos a lo que se va a enfrentar cuando trabaje con nosotros es una escuela de vida total, porque digo, cuando vos aprendas los errores las virtudes que tienen los modelos de negocio que los empresarios han desarrollado durante tanto tiempo, en definitiva estás aprendiendo en un corto tiempo lo que a ellos les tomó 30 años y encima de distintos sectores y de distintos rubros. Por lo tanto, es una escuela de vida Yo digo que es una brutal. universidad permanente, humana, porque al final el ser humano somos los que somos, y yo es una gran satisfacción. Yo, cuando. Bueno, yo además te lo digo, yo tengo 70 años, no te lo digo a mucho orgullo, ¿no? Tenía que estar jubilado hace 5, no sé cuándo me jubilarán o me tendré que ir, no creo que me quede mucho, pero me quedo con ello, es decir, si algo me da fuerza es el hecho de conocerte a gente cada día más, conocer gente más moderna que yo, que te enseña, intentar enseñarle todo lo que has hecho para evitar que él se equivoque, pero en esa especie de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que es y luego aparte conocer países que si no de alguna otra manera No, no hubieras conocido, ¿no? Y total, eso total. es súper enriquecedor. Y a mí cuando me dice el verano, ¿vas a viajar? Y yo no, me voy a bajar de mi casa al bar de abajo, no voy a bajar. Ya he viajado bastante. Sí, 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 la verdad que también este sector nos da, bueno, viajes y reconocer distintos países del mundo. Llegué ayer de Dubái, en donde vinimos con una marca que fue a hacer una Ahora hay una feria, competición hay y una feria en sí, Dubái. la verdad que, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en Dubái y, y la verdad que es muy enriquecedor. Y además es Y espectacular, vas a un país como espectacular, Dubái ahora mismo, yo espectacular. cuando estuve he estado una vez bueno, es otro mundo, es otro mundo. Es decir, no puedes, es que para entenderles a ellos y tienes que entenderte tú en ellos y luego cuando ellos vienen, ¿no? Es decir, que es un Es concepto de terrible. vida, de los moles, las ciudades, la cultura, la religión, todo, es que es Todo, tan todo, todo. distinto. Tan distinto. Y bueno, una velocidad para crecer que, bueno. Y el dinero que tiene, ¿no? Oh, Que luego dices, me pero impresionó ver a la noche las construcciones sin frenar. 24/7 obra, 24/7 delivery, no, sí, yo estuve allí, otra cuestión. más es un tema, es una satisfacción porque nosotros hacíamos, bueno, hemos hecho, organizó España cuando era miembro del Consejo Mundial, pues nos tocó hacerlo, traer a 40 países a España, el año 2019 trajimos a España 40 países y luego me tocó a mí a ir a Dubái, a Emiratos, porque, bueno, el siguiente país eran Emiratos Árabes, ¿no? Allí y tal. Y es como una especie de película de ciencia ficción, ¿no? Total. Pero y además, cómo me atendieron, cómo me recibieron, qué cariño te trasladaron, máximo respeto,
También es verdad que yo, por supuesto, no puedo ser de otra manera, lo respetas al 150%, hay que conocerlo. Bueno, pues sí, pero es que, fíjate, hay que tener esa escuela, en el buen sentido, porque hay que tener mucho cuidado, porque es la imagen, tú vas y tú, como profesional, es la imagen tuya, pero es lo que representas. Total. No te olvides, como yo, como todos los que vivimos de un poco de esto, ¿no? Y entonces es muy importante este tipo de cosas. Y yo me pareció es vivir como otro mundo, es otro mundo, ¿no? Todo, y bueno, pues es enriquecedor, ¿no? Es lo que más a mí me ha parecido impresionante, ¿no? Y de cara a los errores que te has cruzado, o sea, la gente que se acerca al sector, ¿qué errores detectás que comete o que suele cometer? Pues mira, lo que más han cometido, ahora ya no tanto, porque los errores tienen un precio. Y antes se pagaba algo, pero ahora pagas el precio muy caro, ¿no? Es decir, el tema de no saber en qué consiste el sistema, ¿no? Es decir, la franquicia hay que conocer qué derechos tienes, qué deberes, qué obligaciones, a qué te compromete. No puedes estar permanentemente creando nuevos productos o servicios porque eso viene por la marca, por ejemplo. El tener cuenta que tienes que estar trabajando, que tu equipo tiene que verte a ti como dueño del negocio, que conoce el negocio, porque tú no tienes ni idea del negocio. Puedes tener dinero, pero si no tienes un equipo que lleves o que tú enseñes a la persona, te estás equivocando. Entonces, esos son los primeros errores, ¿no? Luego, el creer crecer, que creces a cualquier lado y que más te lo aquí te vas a cualquier lado, no. Porque si cuando vas a Madrid, y es un concepto de origen de Madrid o de Barcelona, me da igual, y vas a Cádiz o vas a Galicia, es que tienes que tener los mismos controles y las mismas decisiones, estudios y estrategia que cuando vas a París. Claro. Más corto. Y a veces vas a Lugo y fallas. Imagínate a París, o a Nueva York, o a Singapur, o a Argentina, o a Brasil. Es decir, eso de que no, como yo soy muy bueno, no, tú no eres nadie. Tú eres bueno aquí, pero tienes que ser bueno donde quieres ir. Y pensando en el potencial franquiciado, en el que está tratando de ingresar al sector, nosotros decimos que no hay buenos o malos negocios, siempre y cuando ya esté constatado que es un modelo exitoso y replicable, sino más bien negocios que se ajustan a estilos de vida, ¿no? Porque no es lo mismo los gustos personales que puedes tener tú, que puedo tener yo sobre después cómo quiero llevar mi día a día en ese negocio, ¿no? Si me gusta más trabajar de noche o trabajar de día, o en un sector o en otro, ¿no? Pero Entonces, eso es la propia sociedad y el propio día a día el que te lo está marcando, ¿no? Es decir, ya has puesto un ejemplo que a mí me gusta mucho también ponerlo, que es un poco los gustos, ¿no? Es decir, el problema no es que lo que a ti te gusta, porque igual a lo que tú te gusta no eres capaz de hacerlo. claro. Por ejemplo, a mí me gusta la gimnasia, pero yo no tengo ni capacidad, ni edad, ni formación para ser un profesor de gimnasia. Claro. No tiene que ver, para eso están los gimnasios. Digo gimnasia como digo el que sea, Sí, ¿no? sí. Es decir, a ti te puede gustar mil cosas y pensar que porque te gustan las puedes poner en marcha y resulta que no tiene sentido poner un desarrollo de un proyecto en eso, ¿no? Sí, y digo, no solo por el gusto de lo que vos consumirías, sino también de cómo, digo, nosotros valoramos mucho o tratamos de que el sector valore la importancia del asesoramiento a la hora de elegir con qué franquicia. ¿Por qué? Y creo que el ejemplo más claro, como para separarlo dentro de un sector, puede ser una cafetería que atiende a las 7 de la mañana o un bar que cierra a las 3 de la mañana. Digo, ahí en los dos hay alimentación, pero seguramente tu día a día sea totalmente distinto si sos el que gestiona un bar o el que gestiona una cafetería. Totalmente, totalmente. ¿Ves importante ese momento de asesoramiento, no? Absolutamente, porque al final el asesoramiento va porque en el fondo luego los clientes van a ir a unos y a otros, con lo cual tienes que tener perfectamente estudiado cuál es el cliente prototipo tuyo. No, igual el cliente prototipo a la tarde es uno y a la noche es otro. Tienes que dar servicio a los dos, si quieres mantener los dos, claro. Claro. No, eso es que lo mismo que es por país, eso es como una especie de ficha de dominó, se va alargando y se va cayendo porque eso es una detrás de otra. Es decir, tú tienes que saber en todo momento quién es tu consumidor final, que no es a veces fácil entenderlo, ¿eh? Que es otro error que a veces se comete. Total. Usted sabe cuál es lo mismo que el franquiciado. Para el franquiciador tiene que tener muy claro el perfil, no porque tú seas un tío comunicador, bueno, seas un profetivo, no, tiene que ser un buen empresario, Claro. no un buen comunicador. Igual le fichas como comunicador, pero no como empresario. Sí, sí. Sí, lo importante también de dejarse asesorar y escuchar a gente que esté en el sector, que conozca realmente la realidad de la operativa. Digo, todos los números están bien sostenidos en el Excel, pero hay toda una operativa después para llevar esos números a la realidad.
Y eso es lo que nosotros tratamos de explicar a alguien que está tratando de adentrarse en el sector, que va a haber toda una dinámica después diaria que hay que conocer bien antes de dar el salto, ¿no? Sí, porque como dices tú, la hoja de Excel, tú puedes poner la hoja de Excel de lo que quieras, pero ten en cuenta que esos números tienen que venir de un estudio que tú haces. Total. Porque si no sabes cuántos clientes van a ir y cuál es el ticket medio que tienes que utilizar a la mañana, a la tarde o a la noche, o cuál es el horario, dónde va la gente a primera hora, a la última hora, igual a la primera hora de la mañana tienes que dar unos servicios que luego a la noche no valen. Claro, Que no es que no valga, que no tiene sentido. claro. Y Eduardo, ¿algún mito que tengas en el sector que digas, me gustaría desmontar del sector de las franquicias? Yo creo que me gustaría, porque yo solo estoy haciendo, lo estoy intentando hacer, en cierto modo, es un poco lo que te he comentado antes de decir, identificar franquicia. La palabra franquicia creo que durante mucho tiempo, durante un tiempo, hace unos años, ha estado como la franquicia como si fuera algo en comparación con otra cosa, ¿no? Hmm. Y no nos damos cuenta que es un comercio, es un negocio, es un local, pero en vez de poner X pone Y o Z. Entonces, desmitificar eso, porque al final, por mucho que haya una marca, si no es rentable y es buena, pues la franquicia no funciona. Y si no se adapta, pues franquicia cerrará. En cambio, un comercio tradicional, el sistema tradicional, eso lo hará. ¿Qué pasa? Que hoy en día la franquicia tiene unas ventajas que siempre las ha tenido y hoy en día, hoy día cada día más, de que es capaz de adaptar productos, servicios, notoriedad, forma de trabajar mucho más rápido que un servicio tradicional. Porque no tienes capacidad. Entonces, eso es verdad. Pero quiero quitar el mito de la palabra por el quito de la modernidad, de la adaptación y sobre todo de identificar mucho lo que es el comercio, que para mí es lo importante, ¿no? Yo creo que la palabra es comercio. Cuando hablas de comercio parece antiguo, pero es que ya cuando hablas franquicia parece como antiguo. Al final, no es que no tienes que obviar que la palabra franquicia hay que quitarla, no, pero hay que quitarla como comparación con otra cosa. Es decir, tienes que conocer en qué consiste y a partir de ahí ver qué te da modernidad, asesoramiento, formación, notoriedad, tanto España como fuera, la marca y tal. Pero evidentemente es un local donde hay una marca y punto, y no hay más, no es nada raro, ¿no? No, no, para nada. Y de hecho es de lo más antiguo que tiene el mundo, es el comercio como lo conocemos y no creo que se vaya. De hecho, cuando se frenó un poco en el 2020, algunos pensaban que iba a cambiar, para no, el tejido empresarial está ahí, de comercios, el hábito de consumir fuera Y lo que pasa es que igual cambia. Es decir, cambia, tú, por sí, ejemplo, antes compras un tipo de ropa, ahora la compras distinta. claro, Pero eso no es un problema. Tú vas a comprar lo que a ti te gusta por el tiempo, por la modernidad, por lo que sea. Pero hay el tema, la responsabilidad es del fabricante y sobre todo si el caso es una franquicia, de la franquicia. Adaptar a la ropa que tú quieras esa situación. Por claro. ejemplo, ropa, ¿no? Pero el gimnasio pasa igual. Sí, sí, Antes había un gimnasio, te ponen unas bicicletas, ahora ya, bicicletas, y unas máquinas que te preparan, te dicen lo que consumes, lo que no gastas. Tú ahora mismo, yo hoy en día, que lo usarás tú, pero lo usamos todo, el peso, todos los días, venga, el peso. Luego te hacen una variable de la evolución del peso del último mes, de la última semana, de lo que has andado. Si no, te dice, Eduardo, te toca andar 500 metros más. Digo, joder, es como, claro, eso antes era inviable, claro. pero es que es bueno, No, porque es no, actual. es evolución, claro que sí. Sí, sí, hoy hay máquinas que te dicen ¿Cómo? la flexibilidad, que Lo que consumes, lo que no consumes, los gastos. Claro, y eso te lleva a que ese sector crezca de una manera grande. Cultura, ocio, deporte, actividad física, bueno, pues eso, en cierto modo belleza, claro. por hacerlo, ¿no? Belleza antes estaba identificado, pues las peluquerías ahora, bueno, pero es que las peluquerías ahora hay peluquerías de perros Oh, y de gatos, y carísimas. sí. Dice, ¿quién hubiera dicho hace 20 años que a un perro le ibas a ir a una peluquería? No, no, es así, ¿eh? Sí, 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 total. Hoy he entrado yo en una tienda por un tema que no voy a decir el marketing, pues tal, y me ha costado llegar a los productos de personas porque solo había comida para perros y para gatos. Y digo, bueno, me he equivocado de tienda. Claro, Alucinante. terrible. Entonces, pero bueno, ese tipo de... no le he dicho, me ha faltado un pelo para ir donde una de las chicas para decirme, oiga, que estoy buscando este producto, ¿dónde está? Es que solo veo productos para... Pero es que te pasa mismo en las farmacias. Claro. Sí, Por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que este tipo de... Nuestro día a día, con humildad, te viene a explicar qué es lo que vale, qué es lo que no vale, qué forma de compra, qué forma de no compra, qué es lo que llega de cara a futuro, qué es lo que la gente consume, ¿no?
y tú como consumidor eres notario, pero, porque eso es lo que hace que yo como empresario venda, pero a ti como empresario lo que te está enseñando es saber por dónde van los tiros y por dónde tienes que ir, que no tiene nada que ver con lo que ibas hace un año. Claro. Y Eduardo, si después, bueno, 30 y pico de años en el sector institucional, pudieses elegir otro camino, ¿dónde estaría Eduardo? ¿A qué te hubieses dedicado? Es ¿Hubieses una hecho buena otra cosa? pregunta, es una buena pregunta, pues no me lo he hecho en falta, no me lo he hecho no me lo ha preguntado, pero seguramente, y quiero buscar un justificante, que no es que sea tal, es que he estado tantos años en el mundo de la franquicia, Va a que, tener que ser una franquicia, seguro. la franquicia, porque como vaya a un sitio que no sea una franquicia, me vean por ahí los compañeros, me van a cortar la cabeza, y digo, nos has estado engañando 40 años y ahora no te vas a dar una franquicia, ¿no? No, sinceramente, yo entré por casualidad en el mundo de la franquicia, no sabía ni lo que era, también te lo digo, y a mí me ha apasionado, ¿no? Porque me ha apasionado a conocer mucho que hoy en día, y sobre todo desde un punto institucional, también tienes una especie de punto de vista, no solo en el día a día, sino en las instituciones, tienes, pues colaboras con pues, la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento, bueno, pero cualquier sanidad, ahora estamos con un proyecto de ciudades y franquicia que es acercar la franquicia a las ciudades intermedias, pero a unir lo que es administración pública y privada para poder Potenciarlo, sí. unir y ver qué es lo que un ayuntamiento determinado con un alcalde o una alcaldesa puede echar en falta en su ciudad y poder llevar una marca determinada y unir para que luego en un momento determinado facilitar a ese franquiciador, a ese franquiciado que quiera entrar en una ciudad determinada en España, en este caso, pues las licencias de apertura, es decir, facilitar la relación entre la administración pública y privada, ¿no? Que yo creo que nunca se ha hecho, yo lo he puesto en marcha, ¿no? También en el punto de vista de la asociación. El año pasado trajimos 5 alcaldes, como sabes, vinieron a Sí, OFIS y hicieron la otra parte de la jugada, es decir, vender a tu ciudad, porque es bueno conocer que el empresario, el inversor, a vosotros mismos, de cara a poder asesorar a vuestros clientes, oye, ¿por qué no abres en Badajoz? ¿Por qué no abres en La Nucía? ¿Por qué no abres en tal sitio? Porque igual el día a día no te has dado cuenta, pero que es un nivel, un nicho de mercado que está creciendo de una manera muy importante, ¿no? Depende de sí, los sí, sí, es sectores. que la tercera pata es la ubicación, o sea, el dónde vas a poner ese conjunto de conocimientos y de experiencia de marca es Por ejemplo, totalmente un importante. ejemplo, pero no quiero nombrar porque pues, si no parece que estoy vendiendo algo. Por ejemplo, ciudades donde la actividad deportiva es muy importante, donde hay eventos, pues lógicamente eso, si tú tienes una marca de franquicia de gimnasia o de complementos, como ser de ropa, productos que puedes vender en un gimnasio, pues claro, no vamos a entrar en un gimnasio. Pero claro, el problema cuando hablas de restauración y metes algo, pero es que los gimnasios menos, pues no sé de qué tiene de todo. Mm, Entonces, Vestimenta. ahí está, ¿no? Entonces, que si no son pastillas o no sé qué, si no son pastillas, bueno, todo este tipo de cosas, pues esa ciudad a ti te interesa conocerla. Porque si no te interesa, estás perdiendo una capacidad de crecer, Total. porque otros están creciendo. ¿Alguna persona, o algún libro o algo que te haya marcado y que quieras recomendarnos? Mira, he tenido tengo un defecto de que yo no he leído mucho, ¿no? En mi vida, ¿no? También no he tenido mucho tiempo para leer. Lo que sí me he informado es en programas de radio, televisión, artículos. He leído más, no libros, más artículos, eso sí, a nivel de temas económicos, a nivel de países, cómo funciona el mercado nuestro en esos países. Y eso me ha dado mucha cultura, ¿no? Más que un libro determinado. Yo creo que un libro determinado es bueno, seguramente, a leerlo, cuando digo yo, igual a partir de que me jubile, ¿no? Porque eso te va a hacer lo que es la teoría en un libro determinado y lo que ha sido la práctica, ¿no? Es decir, ver de qué manera, igual conocer mejor, ahora al leerlo, al tener un mejor conocimiento de esa, que ojalá lo hubiera leído antes, pero que realmente por tiempo no lo he podido hacer, el poder, mi experiencia, trasladarla a ese libro o ese libro trasladarla a la experiencia, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, en mi opinión, yo sé que hay gente que lee muchísimo. A mí cuando un señor me dice que ha leído al mes 3 libros o 4 libros o 6 libros, Wow. me impresiona, primero porque los ha leído y segundo por tener tiempo para hacerlo. Porque un libro hay que leerlo. Sí, sí. Entonces, claro, yo no tengo horas, ¿no? Pero yo lo dedico al trabajo, ¿no? Hoy en día te puedo decir lo que he hecho hoy, lo que he hecho ayer, lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer. Y yo no tengo tiempo para leer. No tengo tiempo, aunque sea una cursilada o una frivolidad, pero es verdad. Pero eso sí, intento estar informado
de primera hora de distintos canales. Y a veces no es un libro, es un canal, es un... Total, no, eso sí, eso lo lees todos los días. Total. Yo no, desde primera hora de la mañana, yo a las 7 de la mañana ya estoy viendo las noticias económicas, las noticias de crecimiento, noticias de retail, de restauración, de todo aquello que de alguna manera o no afecte a tu negocio. Claro. No, ¿Escuchás podcast? Sí, claro, sí, me gusta. Hoy está muy en auge. Es pues lo mismo, ¿no? Decir, oye, hoy venía con el taxista y decía, no, es que tengo que grabar un podcast, hombre, ¿y aquí? ¿Dónde es? Y tal, como diciendo, ya me quería seguir, ¿no? Y yo, pues déjame que llegue porque no sé cuándo debo llegar y cuando llegue ya se lo diré, ¿no? Claro. Pero bueno, es otra forma de contactar. Sí. Yo, por ejemplo, hemos hecho un tema que nosotros llamamos, le pusimos en marcha, que se llama el Café de la EF, que es una entrevista. Claro, yo estuve. Es un Café de la EF, como lo conoces ya, me imagino. Y que no deja de ser más que un conocimiento que, bueno, hoy por ejemplo hemos tenido con un socio colaborador, a las 11 de la mañana, a las 11:40 ya estaba colgado en YouTube, ya estaba colgado ya se había mandado un newsletter a todos los socios, tú lo habrás recibido, si te ha dado tiempo a leerlo, y ya estará todo aquello que esa entrevista lo he hecho esta mañana, ¿no? Claro. Y luego ya yo de eso cojo un extracto y lo cuelgo en redes sociales, Claro. a su vez, ¿no? Entonces, bueno, eso, otro tema, el tema de redes sociales. ¿Quién habla? Sobre todo en una institución como la asociación. Pues ahí está, ¿no? Pues ahí está, ¿no? El tema, ¿no? Y bueno, creo que es así, ¿no? Es el tema. Sí. Bueno, Y, perdón. no, por ejemplo, ha evolucionado también, por ejemplo, que nosotros, hasta el nombre de la asociación, antes era la Asociación Española de Franquiciadores, ahora la Asociación Española de Franquicia. ¿Por qué? Porque creemos que era bueno no crear dos, sino que fuera una que representara al sector y que, bueno, un franquiciado tiene que venir de la mano del franquiciador, eso sí, pero tiene la opción de poder ser socio de la asociación a un precio irrisorio. Claro. Porque no es la importancia del precio, es la importancia de que se vea integrado y que viva más el día a día, ¿no? ¿Cuántas enseñas tenemos hoy en España ahora mismo, y asociadas? Bueno, en este momento a nivel de socios somos 160, 150 y tantas, pero a nivel de facturación estaremos cerca de lo que representa en facturación, estamos cerca del 60%, ¿no? Bueno. La mayoría de las grandes marcas están, ¿no? ¿Cuándo tenemos la próxima cita importante a nivel evento de franquicias? Nuestro evento, en evento, desde el punto de vista de publicaciones, que es otro tema, como te he dicho anteriormente, es el día 16 de febrero en el ICEX. Luego vendrá el Estudio de la Mujer, que lo hacemos este año también, que será probablemente en abril, mayo. Luego viene la franquicia, el estudio de la franquicia en España del año 2025, antes de junio, con lo cual tenemos de aquí a junio 3 estudios. Luego tenemos los premios, que fundamentalmente será el mes de mayo. Mira. Abril-mayo, acuérdate, el año pasado fue el día del apagón, que no se olvidará nadie. Que ahí estábamos y fuimos los únicos que... hubo un apagón menos en el mundo de la franquicia. La franquicia fue el único sector que no apagó. Gracias a Dios, ¿no? Qué bien. Y estuvimos ahí reunidos hasta las 5 de la tarde sin saber la gente lo que había pasado, lo que estaba pasando fuera de España, ¿no? Bueno, en España y fuera. Y luego está la feria, el FIS, Franchise Innovation Summit, que esto lo organizamos en el mes del 30 de septiembre y 1 de octubre en el Metropolitano, con el apoyo del BBVA y del Show to Be, que es el responsable de operaciones, que volveremos al hotel, al Metropolitano, y donde hay unas jornadas que se están ya preparando, muy profesionales, muy serias, en consonancia con lo que el mercado está demandando. Ahí va a haber marcas. Va a haber desarrolladores de proyectos, evidentemente, pero no llevando a tus clientes, sino desarrollando tu propia marca, claro, que es lo que importa, es tu marca. Y luego va a haber jornadas, y va a haber el tema institucional con los alcaldes de distintas ciudades que ya estamos trabajando, y que hay un proyecto muy, muy agresivo de aquí a junio, hasta junio, julio, para que luego en septiembre puedan venir, ¿no? Ya hemos estado en hemos estado en Alcobendas, hemos estado en San Sebastián, en Alcalá de Henares, ya de las dos ciudades ya para el tema de septiembre. Ahora ya viene Alcorcón, está viniendo Alcorcón para hacerlo, y fuera de ciudades como Madrid, ¿no? Estamos hablando de Sevilla, Zaragoza, Badajoz, Castellón, Alicante, Salamanca, muchas más para poder dar a conocer Cádiz, también Jerez, las ciudades, para que se conozca el sector, se vea qué tipo de actividades podemos llevarlas a esas ciudades y ayudar al franquiciador a tomar decisiones, y sobre todo a difundir un poco lo que es
el sistema de franquicias por esas ciudades, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerte, Eduardo. Quería, antes de cerrar, si nos podés dar alguna reflexión final para quien se esté tratando de meter en este mundo, que quiera averiguar algo más, que quiera dar sus primeros pasos. ¿Qué reflexión nos dejas? Bueno, primero que es un mundo apasionante, es un mundo apasionante, es un mundo donde la modernidad a nivel de consumo, de producto, de servicio, de atención, es fundamental, con que va a estar en primera línea, que hay que estar bien informado, hay que saber. Si hay que saber bien en dónde te metes, imagínate saber bien en un sitio donde pones tu dinero. Si yo te preguntara, oye, ¿me das a mí 3.000 euros? Lo primero que me dirías, oye, Eduardo, ¿para qué quieres 3.000 euros? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de reflexiones se lo tiene que hacer. Oye, ¿conoces bien en qué va? ¿Conoces bien en qué no? Mírate el contrato, el precontrato que el franquiciador te da, analízalo, tienes dudas, pregunta cuántas unidades ha abierto, si ha cerrado alguna, cuál ha sido un poco el motivo, qué planes de expansión tiene, no solo contigo, sino de cara a futuro, y entonces intégrate, que seguro que vas a triunfar. Bueno, muy bien. Ese fue el mensaje entonces de Eduardo Bahía, director ejecutivo de la asociación. Muchísimas gracias por participar. Un placer y gracias a ti por invitarme.